como dijo, la herencia, ¿no? Vieron que cuando uno tiene hijos y tiene mucho trabajo, hay cosas que va acompañando, que era todo el trabajo de mi mamá, y otro no, porque no podía. Y como mamá escribía todo, como dice Silvia, cuando tuve un poquito de respiro, encontré una carta que me había escrito en 1984 que me decía: querida Nelly, lo pegó en varios libros, porque ella tenía libros grandes donde registraba todo, gracias a Dios, donde me decía que bueno, que me pedía que cuidara, que velara por el trabajo que se había hecho, por todas las fotos que había encontrado. Y bueno, la verdad que lo hago con mucho placer y con un gran compromiso que lo siento desde el corazón. Así que bueno, en esta tarde vamos a hacer un breve recorrido por sus 3 libros, de los cuales 2 están agotados, pero en cualquier momento nos vamos a poner en campaña para reeditarlos, que es 100 atuendos y un sombrero, que es este que está aquí, Reunión de Familias en el Sur, 1, y Reunión de Familias en el Sur, que es igual pero más flaquito, 2. Yo ahora, mientras vayamos viendo las diapositivas, les voy a contar un poco cuál es el contenido de cada uno brevemente. Bueno, la charla la llamé La genealogía, en la obra de Albina Jones de Santini, un breve recorrido por los libros que publicara entre los años 1991 y 2001. Mamá, Albina Jones, nació en 1926 y falleció el 9 de febrero de 2017. Ella siempre cuenta que su nombre iba a ser, esto está escrito en un tomo de la Divina Comedia, de una edición de 1400 que está en la casa de ellos, donde cuenta que ella tenía que llamarse Annie. Y resulta que mi abuelo, Tavigliano, su papá, era muy amigo de unos italianos, de Gaiman, Pauli, y cuando salió para ir a anotar al registro civil, fue caminando con ellos y ellos decían: ¡ay, pero qué lindo que le pusieras a Albina como a la hermana nuestra que ha quedado en Italia! Así que cuando llegó, le dijo a Lucy y Rebeca: bueno, no se llama Anne, se llama Albina. Así que bueno, por un lado fue como pronosticarle que después iba a ser Zampini, así que estaba a tono. Bueno, este es un autorretrato de mamá, porque bueno, ella fue la última de 9 hermanos y nació, bueno, en Gaiman. Era una familia que cantaba, que se disfrazaban, que pintaban, que tenían una gran actividad cultural en la casa. Así que bueno, ella profundizó en el arte. Y bueno, las fuentes consultadas en sus 3 libros fueron el Museo Regional de Gaiman, en cuanto a fotografías, datos, colección del periódico Travo, Museo de Trevelin, descendientes y amigos de las diferentes familias, registros civiles de Keldolaw, Gaiman y Trelew, viejas Biblias familiares, cementerios, los libros de Abraham Matthews, Lewis Jones, William Mellor Hughes, Lynn Williams, John Tala Evans, Matthew Henry Jones, y anotaciones de Richard Jones Perwin correspondientes a la década de 1865-1875, cuando todavía no existían autoridades nacionales en la región. Así que todo lo que fue diario fue maravilloso. Y bueno, esto que decía Silvia de las Biblias, y bueno, se estilaba mucho escribir y a mano, ¿vieron? Como no había otra manera. Bueno, en 100 atuendos y un sombrero, mamá recuperó toda su rica formación, que a veces fue formal y muchas veces fue vocacional, ¿sí? O informal, y escribió este libro que también relata la moda en familia en Chubut desde 1859 a 1939. En este caso, bueno, justamente ella parte de la fotografía,
O sea que los dibujos que ella hizo, y están las mujeres en el libro, el criterio que utilizó fue cuáles fotos se veía mejor, ¿sí? Incluso ustedes van a ver que ella no puso cara en los dibujos, porque la cara no siempre estaba clara, y ella, bueno, solía decir que cada uno recordara a la persona con la cara que más le había agradado, ¿no? Así que bueno, ella reunió la fotografía con la moda, la historia, la literatura, la fe, que era el pilar de los primeros colonos galeses, los aspectos culturales, la agricultura, geografía, la música y la tecnología. Esta reunión de disciplinas y de matices fue posible por su propia historia personal. Entonces, algunos datos del primer libro, que difiere de los otros dos. La familia se construye a partir de la mujer, ¿sí? Siempre, bueno, como avanzada en el tiempo, mamá también, ¿no? Porque siempre solemos conocer la historia a partir de, quizás de los hombres, ¿no? Bueno, ella partió de la mujer porque consideraba que había tenido un papel muy importante en lo que fue la llegada y el poblamiento, ¿no?, de los galeses acá en la región. Bueno, el libro fue publicado en 1991, pero ella estuvo 10 años, yo recuerdo muy bien esos años, dibujando. Además usaba lupas de distintos, con distintas, para poder ver, ¿no? Y bueno, y intenta expresar con leves trazos el tipo de atuendo usado por 95 mujeres, algunas se repiten en las mujeres, ¿no?, pertenecientes a familias que poblaron esta región de la Argentina. Hay una galería de moda femenina a través de 80 años en este libro, y el punto de partida, las antiguas fotografías. En el prólogo se enumeran algunos materiales utilizados para la confección de los trajes y vestidos, y se registran nombres de algunas modistas. Al lado de cada boceto hay una breve semblanza de cada una de las mujeres, y a continuación se encuentran en forma manuscrita las referencias familiares y breves notas de interés, que en este libro fueron escritas por papá, porque los dos se escribían así a mano alzada, ¿no? Lo tenemos en la familia también, porque pese a existir la computadora, yo amo escribir así. Uy, perdón, ¿cómo volvía para atrás? Que me faltó un temita. ¿Era importante? Ahí. El índice, que es bastante particular, se puede leer el nombre de soltera de la mujer y el nombre de casada, porque los galeses tenían como por costumbre, incluso en Gran Bretaña, cuando uno se casa pierde el apellido de soltera, y a veces hasta el nombre, ¿no? Dicen Mrs. John Evans, y ya perdiste que eras, no sé, Eileen James, ¿no? Así que bueno, está el nombre de soltera y también el de casada y el año del modelo dibujado. El año del modelo dibujado es el que va realmente marcando el índice, y no los nombres y demás, sino el modelo del vestido. Y después también en el índice hay algunas notas de interés que tienen que ver con lugares, con personas, con mimosa, con capillas, etc. Y bueno, yo para dar un ejemplo bien gráfico, elegí del libro el dibujo de mi abuela materna, que era la dueña de esta Biblia, que yo traje, que tiene todo escrito de los Malifants, Lizzie Rebecca Malifant, y este dibujo está tomado de aquella foto que está sacada en Gales. Ellos vivían en Kitwelly, y ella vino para Chubut justamente con esos dos hijos, que eran Balma y Emil, y su papá, William Malifant.
William Alphand era constructor, especialista en chimeneas y en fogones, y tuvo que ver con la construcción de la capilla Vestre en Gaiman. Así que bueno, este era el trabajo que hacía mamá. Daba la foto y iba al dibujo. Bueno, mi abuela, en 1881-1961, falleció. Muchos hijos, le gustaba coser sombreros, muy lindo carácter. Yo me la acuerdo, era chiquita, pero la recuerdo bien. Bueno, la ficha familiar también es distinta a los que están en los otros dos libros, porque la va conformando a partir de la mujer, ¿no? Su nombre, el modelo de dibujo, dónde nació, con quién se casó, dónde vivieron, el trabajo del marido, los hijos, nombre de los padres de ella, cuando llegaron a Chubut, en qué trabajaron los hijos, los cónyuges. Es muy completo. Después los nombres de padre y de marido, de dónde eran, en qué trabajaron, la fecha de nacimiento y muerte, dónde fueron sepultados, y nombres de algunos nietos y algunos datos históricos de interés. Donde vinieron los nietos vino el problema, porque ahí estábamos nosotros, mi mamá elegía dos, ¿vieron? De todos los demás que no estaban, era como que se notaba. Y bueno, y ella siempre dijo, cada uno siga su árbol, ¿no? Porque hay todo un límite. De hecho, en las últimas, siempre dejaba hojas en blanco para que cada uno fuera armando su propio árbol genealógico. Yo elegí como para compartir algunos dibujos. Este es el de la tapa de Elizabeth Peggy Sellis, que mamá no encontró información sobre ella, pero le llamó la atención este sombrero que conformaba parte de su atuendo de boda, y ella se casó en Gales, pero después se vino a la cordillera, y a los 2 años, al dar a luz, falleció ella y el bebé. Así que esas historias que son muy tristes, ¿no? El marido después se volvió a casar. Pero a ella, bueno, está como tapa porque era como un sombrero muy importante, ¿no? Para una boda. También elegía Edith Evans, 1889-1982, y les voy a decir por qué la elegí, porque siempre creo que está bueno tener en cuenta que la historia continúa, ¿no? De las familias. Edith Evans es abuela de Elbert Williams, que vivió acá en Maryland, ¿sí? Con una familia muy numerosa, ellos. Así que bueno, la elegí por su vínculo con Maryland. Después Ana María Olson, que su papá era noruego, también la elegí porque bueno, ella estuvo casada en primeras nupcias con un francés, y ese es el vestido que tuvo el día de la boda, y a los 2 años de casarse, que había nacido un bebé, Claude, muere el marido y el bebé. Después ella se casa con Arthur Hughes, y ella es la mamá de Irma Hughes, la poeta, y de Ariel Hughes, que también han ganado el Sillón Bárdico, y bueno, y su nieta se llama también Ana María Requia. Así que bueno, vienen, y son todos escritores que vienen por el lado de los Hughes, ¿no? Incluso las bisnietas están ganando ahora la medalla en el Estado de la Juventud. Así que bueno, estas son las historias, ¿no? Era un marino, un noruego, así que muy ricas las historias. Que bueno, que a veces era entre ellos y otras veces aparecían marineros. Bueno, Barbara Hoyt, que vivió en Gaiman, ella nació en Rawson en realidad, y era hija de a ver que diga bien el nombre, Robert Jones, que le decían otro lado, porque ellos vivían en Rawson cuando no había puente,
y había que cruzar de un lado del río al otro en un botecito, ¿no? Y el papá de ella era el que hacía ese trabajo, entonces lo llamaban a otro lado. Bueno, ella nació ahí, pero después se radicaron en Greenville y ella, bueno, tocaba el arpa y tuvo una hija, Barbara Hewitt, que pintaba muy bonito, que no era algo muy común en ese tiempo. Y Sarah Williams, que también elegí ahí por el dibujo, ella vino a Gales a los 2 años y también vidas muy agitadas, ¿no? Ella es la abuela de John Humphreys y de Martha y hermana, mamá de Qualia, la mamá de John y de Clint Kerio, el marido de Mary Hughes. Bueno, a mí vieron que me gusta pasar algunos datos, así como para que se sientan como que ya están. Bueno, abuela también de Diana Hughes, que está casada con Pepe Soriano, el actor, que vive en Buenos Aires. Así que vieron que después nos vamos desparramando por el medio. Bueno, y acá llegamos a reunión de familias en el sur. Fíjense que acá yo estoy compartiendo la 3ª edición. Y estas son familias llegadas entre 1865 y 1922. Mi mamá publicó 3 ediciones de este libro, de los cuales quedan muy poquitos, y consta de un prólogo, una ambientación con ilustraciones de Edgardo Edmunds, que es hijo de Clara Edmunds, el poeta, que ya falleció, y que un poco ilustran los 3 aspectos que difunde el libro, ¿no? El que contiene, que construyeron sus hogares, nacieron los niños y se congregaron en las capillas. Después está el árbol genealógico, pero en formato manuscrito, de 117 familias presentadas alfabéticamente. Algunas breves referencias familiares, algunos datos históricos, geográficos y culturales, que refieren a Gales y sus condados, Chubut y sus pueblos, el Valle de Chubut y sus capillas y el índice. Estas son las ilustraciones de, bueno, construyeron sus hogares, tuvieron su familia, y acá está la capilla de Bethesda, que la dibujó y está en la muestra. Y he traído un ejemplo de la ficha para que vean, y traje la ficha de Thomas Taylor Evans y Esther Williams, que también están muy vinculados con la historia de Chubut. Son los parientes de Billy Hughes, de Alejandro Jones, de Esther Evans. Todo Taylor Evans hacía música y bueno, eso se ha ido heredando, ¿no? De generación en generación, y eso es maravilloso. Bueno, y llegamos al 3er libro, Reunión de Familias en el Sur 2. Y este también tiene 2 ediciones, este está agotado. Este libro yo he traído uno para dejar acá en la asociación, y consta del prólogo, 3 escritos y una sintética biografía de 4 protagonistas de las primeras décadas que nos acercan la historia de esta familia. Los dibujos están tomados de 100 atuendos y un sombrero y corresponden a las hijas de los protagonistas. Estos protagonistas son Richard Jones Berwin, John Daniel Evans, Lewis Jones y Abraham Matthews. Después está el árbol genealógico, también en formato manuscrito, de 50 familias llegadas al valle inferior del Chubut, Trevelin, Esquel, Chole y boca de la travesía en Río Negro, entre mediados del siglo XIX. Las familias se presentan agrupadas, en muchos casos alfabéticamente, desde la C a la H, J a la M o W, y acompaña que refiere a si usted quiere armar su propio árbol. Así que estamos a tono
Bueno, esta es Billie Sperwin, la hija de Richard John Sperwin, que está en el Malacara ahí, montando el Malacara. Ella era la 10ª hija, impresionante cómo tenían hijos. Después esta es Edith Evans, que es la hija de John Daniel Evans, que era vaquiano. Elizabeth Morgan, hija de Lewis Jones, ella se llamó así porque nació en el mar, ¿sí? Y bueno, Elizabeth Morgan tuvo una vida muy rica y dejó mucho porque incluso escribía hacia los Andes, se hizo cargo del Trabot cuando su papá no estuvo, creó una escuela de mujeres en Trelew y fue la que promovió la escuela intermedia en Gaiman, que hoy es el Colegio Camus. Así que una vida muy rica. Después viajó a Gales, iba y venía, ella hasta a la cordillera iba a caballo. Y esta es Mary Ann en 1865, cuando vinieron en el Mimosa, en brazos de su madre, y que es la hija de Abraham Matthews. Acá traje una ficha también, un ejemplo de la ficha familiar de Owen McDonald y Nest Roberts, que son los parientes de Edith McDonald, que son todos también músicos, y tantos McDonalds que andan por ahí sueltos. Pero también se van reuniendo ahí las familias, ¿no? Esto de que se casaban con otro del lugar. Y hay datos que son muy ricos también de cada familia, pero se ve, ¿no?, que es una familia numerosa y eso que está hasta determinada generación. Este es el ejemplo de la ficha, que está el nombre aquí de cada uno y va con los abuelos, los bisabuelos, tatarabuelos. Mamá nos hizo a nosotros todos uno de estos árboles, así que estamos sumamente agradecidas. Ahora yo tengo que continuar con los chicos. Y bueno, y cierro esta charla con esta foto de mamá que estaba presentando en reunión de familias en el Sur 2. Y en el prólogo ella dice algo que realmente es muy bonito, que ojalá que muchos vivan un instante de ternura al encontrarse con sus ascendientes, no como personas del pasado, sino como quienes están presentes en los que somos y en los que serán los hijos de nuestros hijos. Yo justamente que llevo el árbol de la vida acá, me gusta el concepto que tienen los celtas, que dicen que el árbol de la vida reúne la tierra con el cielo, ¿no? Porque, bueno, hay muchos que ya no están, pero siguen estando en nosotros, ¿no? Y eso es una alegría y un privilegio poder encontrarnos. Así que bueno, muchas gracias, espero no haber ido muy rápido.